vamos a estar hablando acerca de las noticias en los medios, ¿verdad? Y especialmente las noticias que son falsas. Y en base a eso vamos a desarrollar la clase del día de hoy. Noticias falsas en los medios. Es necesario que anotemos en el cuaderno nuestro título, la cita Romanos 12:2 y el principio bíblico que es carácter cristiano y el valor gozo. ¿Por qué? Porque dice Romanos 12:2, y no os conforméis a este siglo, más transformaos por la renovación de vuestra alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que debemos nosotros actuar como debe de ser, ¿verdad? No dejarnos influenciar, ni tampoco gobernar por acciones externas y quererlas imitar siempre y cuando no sean adecuadas y correctas. Por eso debe de prevalecer en nosotros el carácter cristiano. Muy bien, para comenzar tenemos esta nota, esta noticia de este actor. Él se llamaba Cameron Boyce. Bueno, muchos lo conocieron porque actuaba en series de Disney y en algunas películas. De repente sale a luz una noticia de él, ¿verdad? Que lamentablemente había fallecido. ¿Creen que esto es real o fue inventado? Pues sí, lamentablemente Cameron Boyce falleció joven, muy joven, por situaciones de salud. Entonces, pues rápidamente esta noticia pues inundó los medios de comunicación, ¿verdad? Ahora vamos a ver esta otra noticia que también sale a relucir en los medios de comunicación, informando que Sylvester había fallecido y que estaba de luto y que había fallecido en el 2017. Pues ustedes pueden observar, esta noticia sale en internet, pero con la característica de que era falsa. Esta noticia no es verdadera y por lo tanto generó un complot y se armó, los ratings subieron de esta cadena de internet, pero con consecuencias negativas. ¿En qué sentido? Que mucha gente se alarmó, pero no era cierto. Y eso es lo que sucede actualmente, porque estamos viendo que en los medios estamos siendo a veces informados de sucesos, de noticias que no son ciertas, son falsas. Y para comenzar vamos a elaborar un resumen de este tema. En su cuaderno deben incluir propuestas para identificar los datos falsos de los verdaderos. Esta es una propuesta interesante, importante. ¿Por qué? Porque debemos de tener ese análisis para saber cuándo es falso y cuándo es verdadero. Por favor, conforme vayamos desarrollando este tema, anotamos un resumen en su cuaderno. Muy bien. Para comenzar, ¿cómo es que surge el término en los medios de las noticias falsas? Bueno, en el 2016, las noticias falsas influyeron en los procesos políticos de varios países y se catalogaron como fake news. Fake news, entonces muchos empezaron a tener algunas obras, ensayos, donde daban a conocer que el fake news, así se le llama a las noticias falsas, la nueva arma de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque como podemos ver que en este año de 2016 eran elecciones y entonces habían temas de preocupación a nivel mundial y empezaron a crearse información, a crear información falsa de los procesos políticos de varios países. Entonces, medios de comunicación internacionales como la BBC, la Deutsche Welle, El País, la New York Times, entre otros, clasificaron esta dinámica de Internet como un problema de primer orden y entonces se catalogó como el título de fake news. Entonces, la pregunta que surge es: ¿quién está detrás de las campañas de apoyo a Trump o al Brexit o al independentismo catalán? Esta era una situación que estaban manejando los medios, que muchos estaban utilizando para favor o beneficio de algún político. Entonces, pero no solamente vamos a ver esta falsedad en campañas políticas, sino que también vamos a encontrar la falsedad en la publicidad, ¿verdad? Y así como indica aquí la tarjetita, dice: la verdadera publicidad no maquilla una falsedad, sino embellece una realidad. He aquí la diferencia primordial.
La publicidad no va a maquillar algo que es falso para que se crea real, sino que va a realzar lo que es real. Durante la mitad del siglo XX el impacto de las noticias falsas aumentó en gran manera y el problema se volvió más agudo y difícil de manejar, en tanto que se extendió más allá del ámbito de las noticias. Un ejemplo de esto es que es con la industria alimentaria. Desde la década de 1950 fue habitual que los medios de comunicación promovieran la idea de las grasas y de las comidas fritas como principales responsables de los problemas de salud alimentaria. Esto a través de anuncios publicitarios, pero no le dieron el énfasis al problema o el papel importante que juega el azúcar en este asunto. Entonces, la producción de golosinas y bebidas azucaradas se consolidó en el mercado y el consumo se instauró en las costumbres de la población. Bueno, entonces aquí vemos cómo hubo una falsedad en la publicidad, ¿verdad? Porque se enmarcó de las bebidas y de las grasas y las comidas fritas, pero no en el problema del azúcar. También vamos a encontrar la relación entre noticias falsas y políticas. Esta relación ha existido y desde que los medios de comunicación masiva empezaron a informar acerca de sucesos políticos, en este sentido de guerras, pues tuvieron un auge y una de las primeras guerras que fue televisada en vivo fue la Guerra del Golfo. Muchos aducen de que esta guerra realmente no existió, no habían armas de destrucción masiva. Recordémonos que se indicaba en aquel momento que Estados Unidos decía. Entonces, después de la guerra, la infraestructura política y social de Irak quedó reducida bajo el control de Estados Unidos y el Reino Unido. Según ciertos analistas, por medio de este control se instauraron políticas que favorecieron los intereses de estos países, sobre todo respecto al acceso a las reservas de petróleo iraquíes. Muy bien, esto es entonces en relación entre las noticias falsas y la política. Pero ahora, ¿cómo vamos a identificar una noticia falsa en Internet? En primer lugar, hay que estudiar la fuente, investigar más allá del sitio web el objetivo de información de contacto. Si el contacto permanece en anonimato, pues por lo tanto le va a reducir credibilidad a la noticia. Entonces puede hacer que el contenido sea puesto en duda y sea falso, ¿verdad? También leer más allá, porque un titular impactante puede querer captar su atención. ¿Cuál es la historia completa? Como por ejemplo vimos el caso de la noticia de la muerte del actor Sylvester Stallone, el cual era falsa. No hay que tomar por verídico verídica alguna información sin ir un poco más allá. ¿Quién es el autor? ¿Quién lo está anotando? ¿Es fiable? ¿Es real? Las fuentes adicionales, porque por lo general aparece de dónde se obtuvo esa información que se está dando a conocer en las redes. Comprobar la fecha. ¿Por qué es importante revisar la fecha? Bueno, para saber en qué tiempo, en qué momento fue escrito, y si es una broma también, o si es una sátira, ¿verdad? O si es, por ejemplo, el Día de los Inocentes, hay que tener cuidado también en ese sentido. También considerar su sesgo, tener en cuenta que sus creencias podrían alterar su opinión. Pregunte a un experto también si alguien más conoce la información que pueda aportar contenido a lo que se está leyendo. También está el vocabulario pobre, porque cuando una fuente no es confiable, por lo general el vocabulario es pobre, es un vocabulario mal redactado. Entonces, ese es un indicativo. También la repetición, la repetición excesiva de la noticia puede indicar un origen dudoso, ¿verdad? Identificación de la fecha en que fue publicada, eso es lo que se decía de comprobar la fecha, ¿verdad? A ver si no significa que sean relevantes para hechos actuales. Entonces, vamos a anotar 2 preguntas de este tema y responderlas en tu cuaderno. 2 preguntas importantes de lo que analizamos anteriormente. Estas preguntas las anotan y las responden ustedes en su cuaderno. Vamos a resolver el ejercicio 2 de la página 120. En este ejercicio vamos a tener el análisis de una noticia falsa y entonces analizamos este contenido para luego
tener las conclusiones. Así que ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes este tiempo. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.